Saludos, buenas, el profe Carlos de este lado. Vamos a compartir en esta ocasión la solución de pruebas nacionales. Es decir, estas son preguntas de prácticas para pruebas nacionales del medio secundario. Esto lo compartieron por el ministro de Educación. Y recuerden que cuando estén en una prueba nacional, algunos ya tomaron lo que se llama un simulacro de prueba nacional. Y dentro de la prueba nacional hay un instructivo para responder las pruebas nacionales. Lea bien ese instructivo y empecemos. Recuerde que en las pruebas nacionales solamente hay una sola opción, que es la correcta. Esta prueba nacional corresponde a matemáticas. Recuerde que también otro tipo de resumen de los problemas que salen en primero, segundo, tercero, cuarto de nivel medio, en este caso de prepara. Y como pueden ver, en el nivel secundario, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero tengo entendido que a partir de cuarto, quinto y sexto es secundario. Observen que en la prueba nacional, observen aquí, hay 3 ejemplos. En esos 3 ejemplos. Con detalle, le iba a decir que esta prueba tiene 30 preguntas. En algunas ocasiones nos vamos a saltar algunas preguntas para luego en un segundo video la socialicemos. Socialicemos las soluciones. Bien, aquí como ejemplo, y verán la dinámica, le explico ahora, tienen las 3 respuestas. Bien, ¿cómo será la dinámica de este compartir? De compartir de la solución de pruebas nacionales. Si existe una pregunta sencilla, la podemos llenar. Es decir, hay preguntas muy sencillas. Pero hay preguntas, por ejemplo, hay preguntas como esta, que esta, tienen 4 posibles respuestas. Sabemos que la respuesta es la B, porque todos términos son semejantes. La técnica consiste en que voy a cambiar, es decir, a través de esas 4 respuestas, voy a hacer 4 posibles preguntas. Es decir, por si acaso, dentro de las pruebas nacionales, le haga una pregunta que se parezca. Recuerde que estos son ejemplos. Las demás preguntas son así. Pero es posible que cambien la pregunta, que es así, porque esto es un ejemplo a seguir. Muchas preguntas y respuestas pueden ser parecidas, pero recuerden, uno le cambian los números, otro le cambian el concepto y pueden haber algunos cambios. Vamos a ver qué consiste la dinámica. Por ejemplo, antes de llenar una prueba, usted debe leer el mandato. Dice aquí: ¿con cuál de los siguientes números el valor del polinomio es igual a 0? Primero debemos interpretar qué es lo que está pidiendo en la pregunta. Es decir, usted tiene que leer bien el mandato, porque aquí dice con cuál de los siguientes números, es decir, con cuál de estos este polinomio se hace 0. Pues usted tiene que recordarse que con un número de esos, no está diciendo con cuál número, dónde lo pongo. No, le está diciendo a usted que ese polinomio a ser sustituido por uno de esos valores. Vamos a empezar en este caso debe comprobarlo para los 4 o pensar un poquito. Es decir, vamos a ver. Si el valor de x, si el valor numérico de ese polinomio es igual a 0, pero aquí pueden cambiar igual a 8, igual a 10, pero en este caso es igual a 0 para ver
si mayormente es igual a 0 para ver si se factoriza, si es una raíz, en este caso si ese número es una raíz del polinomio. Pero en este caso, cuando x es negativo 4, ¿qué sucede? Vamos a ver. Si x vale negativo 4, menos 6 por negativo. Eso es igual a 0. Esa es la respuesta. Recuerde algo interesante. Negativo 4 al cuadrado se va a multiplicar el mismo dos veces, sería positivo 16. Aquí negativo 6 por negativo 4 da positivo 24 más 8. Eso es imposible que dé 0. ¿Qué significa? Que usted puede, sin necesidad de evaluar el polinomio directamente, deducir, dice, te pregunto, si sustituyo negativo 4 aquí, elevado al cuadrado va a salir un número positivo. Si sustituyo negativo 4 aquí, también el número va a salir positivo. Es decir, la suma de los tres términos, en este caso los tres sumandos, nunca va a dar 0, porque todos son positivos. Es decir, se descarta esa respuesta, la A, y se va a descartar directamente la respuesta B. Lo mismo va a suceder con una pregunta sencilla si el número vale 0. Es decir, 0 al cuadrado, 0, menos 6 por 0 da 0. Y no es sustituido el número, sino que mentalmente usted piensa que está es 0, 0 al cuadrado menos 6 por 0 da 0, y el resultado va a dar 8, es decir, más 8. Y 8 no va a ser igual a 0, es decir, que estos términos van a ser 0 cuando si el valor de C se sustituye aquí. Y por lógica y sin sustituir, el valor correcto es para 2. No hay que comprobar. Es decir, este sería, por simple expresión, sería la respuesta la D. Bien, continuamos. ¿Vieron cómo analizamos la pregunta una por una? Vamos a la segunda. Vamos aquí, no hay que cambiar. Lógicamente dice aquí, la expresión dice son opuestas, semejantes, iguales o racionales. Sabemos que son semejantes, porque es lógico. Tenemos dos términos, dos monomios. Los coeficientes, en este caso recuerden que el 4 en este caso y aquí negativo 7 se llaman coeficientes. Y esto aquí se llama parte literal. Y son semejantes si tienen la misma parte literal, que sé que son semejantes. Pero si la pregunta fuera la siguiente, en caso que fueran opuestas, ¿cómo serían la pregunta? Si fueran opuestas, fuera así. Vamos a utilizar otro color. Pueden cambiar los exponentes. Dice la expresión, estamos haciendo la pregunta aquí, ¿verdad? Las expresiones 4 al cuadrado B3 y negativo 4 al cuadrado B3, B elevado a 3, ¿son qué? ¿Semejantes? Claro que sí son semejantes, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si la expresión, estamos pensando que estas fueran las preguntas, si las expresiones estas, ¿qué sucede? ¿Son opuestas, semejantes, iguales o racionales? Por lógica, son semejantes, pero observen que también cumple que son opuestas. Pero para ser opuestas, deben ser semejantes y los coeficientes deben tener el signo opuesto. Es decir, en este caso la respuesta es la A. Tiene mayor jerarquía de respuesta. Ok, vamos a borrar esto. Vamos a hacer la pregunta, que si fueran iguales, lógicamente eso es algo muy sencillo. Dice, las expresiones, vamos a suponer, es posible que él haga esto. Bueno, aquí 4BC y 3 más 1BC entre paréntesis, ¿son qué? En este caso son semejantes, no son opuestos. Son iguales, sí, porque cuando usted resuelve
este coeficiente 3 más 1 le da 4. Entonces tiene mayor jerarquía de responder que son iguales. O directamente le pueden hacer la pregunta así: 4 veces. En este caso son iguales. Usted mismo investiga cuando las expresiones cumplen con racionales. Es decir, que vamos a la siguiente. Recuerda, estamos llenando los ejemplos, pero al mismo tiempo esos ejemplos pueden salir dentro de la prueba nacional. Bien, la línea representa en el triángulo se llama mediatriz. Excelente. Una pregunta: ¿y si cambio el triángulo? Vamos a poner aquí, pongo así. Triángulo por esta característica. No quiere formarse el triángulo. Ahí. Si fuese un triángulo de esta característica y digo, ok, la línea que representa en el triángulo, estamos hablando ahora con respecto a esta está fácil, sería una recta, en el punto medio perpendicular. Está fácil, usted traza una recta, eso se llama mediatriz. Bien, pero si la pregunta fuera esta, si el triángulo fuera este, y le dice a usted, la línea representada en el triángulo para este, ¿fuera qué? A, altura, B, bisectriz, mediatriz, mediana. Todos van a elegir que es la altura. Bien, pero si el triángulo tiene otra forma, recuerde que esto no es solamente llenar la prueba, es ver cuántas posibilidades hay entre respuestas y preguntas. Esa es la técnica que estamos aquí aplicando. Bien, vamos a ver. Pero si esta fuera la línea que le dice a usted, la línea representada en el triángulo se llama, estamos hablando de esta, de este triángulo, lógicamente sería la altura. Usted tiene que recordar entonces que la altura, en este caso de un triángulo, mira, la altura aquí de este triángulo es este, y aquí. También se la puede preguntar aquí, con otro color, o vamos a suponer con una negrita más oscuro aquí, y le puede preguntar aquí mismo. Nada de esto puede suceder sino aquí, y le va a preguntar la línea representada en el triángulo, ¿cómo se llama? En este caso, para los tres sería la altura, porque ese segmento perpendicular desde el vértice hacia su lado opuesto, en este caso a la base. Miren, hacia la base. Pero miren que aquí la base está dentro, es decir, no puedo trazar la altura desde aquí a aquí, sino segmento, en este caso, perpendicular hacia su base extendida, porque tendría que hacia su lado opuesto extendido aquí. ¿Sí? Segmento perpendicular, pero tenemos que extender nuestra base. Vamos a suponer ahora, vamos a borrar estas líneas y vamos a tomar este triángulo. Y vamos a suponer que no fuera esa pregunta, si fuera otra. Dice, yo voy a suponer que lo estoy haciendo mitad y mitad, ¿verdad? Que este ángulo y este ángulo, es decir, este ángulo y este ángulo tienen la misma abertura. Y le dice, ¿qué representa esta línea? Lógicamente va a ser bisectriz. Es decir, divide el ángulo de un vértice en dos. Puede ser aquí, no me permite hacerlo mitad y mitad, pero lo importante es que usted tenga la idea, la noción. Usted se dé cuenta que si cambia la pregunta, lógicamente va a tener respuesta. Aquí estamos socializando las tres posibles respuestas. Busque usted en qué condiciones se cumple que fuera la mediana. Bien, así usted busque conceptos para la expresión que son racionales y busque conceptos para que cuando son medianas. Esto es para aprender.
Vamos a llenar. Miren, podemos hacer un pequeño bosquejo de la prueba. Miren cuántas preguntas son. Habla sobre puntos pendientes, sobre simetría axial. Preguntas que, si usted observa aquí en el entorno, no tiene tanta base matemática, solamente es la interpretación del enunciado. Veremos más adelante. Preguntas súper sencillas sobre sucesiones, es decir, que salen preguntas sobre sucesiones. Aquí debe tener un poquito de dominio sobre la parte trigonométrica. Le voy a enseñar una técnica, como vamos a enfocarnos en la derivada de una función. Es decir, usted tiene una función y va a encontrar la derivada. Recuerde, fue fácil la respuesta, pero vamos a socializar el concepto. Esto ya se da en tercero de media o en quinto de secundaria, supongo yo, porque estoy dando ahora prepara, cuarto de media. Matrices, otro con relación a cuarto tema, una progresión geométrica. Vamos también a un ejemplo como si fuera una progresión aritmética también. Vamos a socializar la ecuación de la circunferencia y verá un pequeño error o un gancho que hay aquí. Es decir, que uno cree que la respuesta es la B, pero en realidad es la A. También está el concepto de determinante. Preguntas ya de este caso de geometría sobre un postulado. Un poquito de estadística. Miren qué sencillo, Esto es traslación de gráfica. Vamos a ver cómo se resuelve. Hay preguntas que usted solamente es aclarar el concepto. Si usted tiene bien el concepto claro, lo va a llenar. Miren aquí en la pregunta 16. En esa ecuación, para un siguiente video, quiero que lo tengan resuelto. Pueden buscar Symbolab para resolver. Aquí hay que aplicar unos procedimientos, solucionar esa ecuación lo más simple posible. No se preocupen, pero quiero que, como este video para no ser tan largo, nos vamos a enfocar. Miren, está 3 quintos de pi radianes a grados sexagesimales. Eso es solamente una conversión, puede ser por regla de 3. Esto es, quiero que investiguen rectas que son ángulos opuestos por el vértice, o una recta secante cortada por dos rectas paralelas, es decir, dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, para enfocarnos cuando son ángulos consecutivos. Aquí vamos a ver qué sucedió aquí, si eso fue una rotación, una traslación, una reflexión, una homotesia inversa, y vamos a ver la posible pregunta. Y en la 20 vamos a ver cuándo se cumple que todos triángulos son semejantes y cuál el postulado que responde le da respuesta a esa pregunta. Muy fácil hacer eso. Y podemos socializar esta pregunta sencilla. En los próximos videos podemos llenar esto se llena con triángulos semejantes. Sí, cumple la característica de triángulos semejantes, y verán que eso es algo de, como dice aquí, proporcionalidad. Lo podemos llenar, eso no es algo del otro mundo. Es 23, lo puede llenar usted
En unos videos lo podemos a completar porque son 30 preguntas. También la 24. Esta la podemos llenar porque se relaciona con otra pregunta y podemos usar una técnica para deducir los valores de los ángulos, tanto de seno de 30 y coseno de 60, y buscamos los cuadrados de eso menos 1. Es decir, eso es algo aritmético en la sustitución de los valores. Recuerda, estoy haciendo esto es fácil. Vamos a ver cuáles dan 360. Lo que estoy haciendo usted tiene que hacerlo en la prueba nacional. Es decir, usted tiene que revisar pregunta por pregunta y posiblemente marcar la que usted domina también. Es decir, miren, esto es, también vamos a llenar esta. Si estamos llenando, vamos a llenar las que usted se considere más incómodas. Podemos llenar ese también. Y esta, la 29. Fácil. Y si la lista, esta, la última por el tiempo, la podemos llenar en el segundo video. Bien, vamos a empezar. En un próximo video, segundo video, vamos a continuar resolviendo los problemas de esta prueba nacional. Bien. Así que nos vemos bien en otra ocasión. Muchas gracias. Vamos a ver. Dice aquí, ¿cuál